Bien, me piden simplificar esta expresión, ¿ya? Para que se obtenga uno de estos resultados, ¿ya? Para esto voy a primero trabajar dentro del paréntesis, ¿ya? Para que esto se pueda reducir a una expresión más pequeña, voy a trabajar después con el denominador y voy a aplicar también las propiedades de exponentes ahí en las partes que se necesitan, ¿ya? Bien, entonces ponemos solución. Esta parte que me está quedando lo voy a hacer en la parte de operaciones auxiliares para saber cuánto es el resultado de esa expresión, ¿ya? Para que así no vaya a copiar otra vez la misma raíz, ¿ya? Entonces, esta parte del numerador, toda esta parte que están viendo, lo voy a llamar como si fuera A, ¿ya? Para simplificar aparte, ¿ya? Entonces, voy a decir aquí A es igual para mí 15 sobre 4, ¿ya? O 15 cuartos, menos un quinto, todo esto sobre 1 sobre 20, dividido entre 71 sobre 3, ¿ya? Ese es mi valor de A, ¿ya? Bien, voy a simplificar entonces. Aquí, mínimo común múltiplo de ambos sería 20, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar 20. Dividido entre 4 me da 5. 5 por 15, 15 por 5 es 75, menos 20 dividido entre 5 me da 4, 4 por 1 es 4, ¿ya? Todo esto sobre 1 sobre 20, ¿ya? Otra vez repetimos el procedimiento, ¿ya? Porque es importante que podamos poder comprender, ¿ya? He sacado el mínimo común múltiplo de 4 y de 5, ¿ya? Sería 20 en este caso. 20 dividido entre 4 a 5, 5 por 15 sería 75. Menos, se copia nomás. 20 dividido entre 5 a 4, 4 por 1, 4. ¿Ya? Y aquí me quedaría 1 sobre 20. El siguiente paso, este de división, voy a convertir a por. ¿Ya? Pero para convertir a por no nos olvidemos que cambia la expresión, ¿ya? Es decir, voy a cambiar ahora por, pero si va a cambiar, tiene que cambiar también, ¿ya? Entonces, el 3 sube hacia arriba y el 71 baja hacia abajo, ¿ya? Y así se convierte en por, ¿ya? Ya estamos 75 menos 4 sería 71, ¿ya? Sobre 20, todo esto sobre 1 sobre 20, ¿ya? Y aquí me va a quedar simplemente 3 sobre 71 nada más, ¿ya? Eso lo voy a multiplicar enseguida para que me resulte una expresión, ¿ya? Aquí voy a hacer canto con canto, medio con medio, o también lo podría simplificar. ¿Quiénes se simplifica? El 1 con el 1, ¿no? 1, 2, 1, 2. En este caso, el 1 con el 1 no se puede, pero el 2 con el 2 sí puedo simplificar. El 20 con el 20 puede simplificarse, ¿ya? Pero si no quiero, puedo aplicar también lo que es canto con canto y medio con medio y posteriormente empezar a simplificar. Este con este y este con este, ¿ya? Entonces yo lo voy a dejar nomás así. Igual voy a simplificar, ¿ya? 20 por 71. No lo multiplico todavía. Abajo, 20 por 1, que sería 20 nomás. Por 3 sobre 71. Como todo es multiplicación, fíjense, todo es multiplicación, yo puedo simplificar uno de abajo con uno de arriba. Cualquiera con cualquiera, ¿ya?
Entonces simplifico el 71 con el 71. 1 me quedaría. El 20 con el 20 también. Por tanto, de toda esta expresión, 1 por 1 por 3 me queda 3. 1 por 1, 1. 1 nomás, no abajo. Entonces el resultado de esto es 3. En otras palabras, mi valor de A llegaría a ser 3. Es decir, todo esto se reduce y se simplifica y me quedaría simplemente como 3 nomás. ¿Ya? Muy bien, ya está esta parte. Ahora, esta parte de abajo del denominador, un décimo, 1 sobre 10 al cuadrado. ¿Ya? Aquí voy a aplicar la propiedad número 2, que quiere decir que el exponente se reparte al numerador y también al denominador. ¿Ya? Entonces me quedaría 1 al cuadrado, 10 al cuadrado. Desarrollado me queda 1, 10 al cuadrado es 100. Muy bien, ya lo tengo todo. Ahora, esta parte me faltaría, pero este no es igual que este. Este es exponente negativo, entonces hay que tener cuidado cuando es exponente negativo. Utilizamos esta propiedad número 1, que es para exponentes negativos. Lo convertimos primero a exponente positivo y luego utilizamos la propiedad 2, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer entonces, 1 sobre 429 elevado a la menos 1, me dice, ¿no? Entonces, fíjense, para aplicar esta propiedad, el denominador pasa hacia arriba, ¿no? Y el numerador baja hacia abajo, y este de menos se cambia a positivo. Entonces me va a quedar, ya el numerador sube arriba, el denominador baja abajo, y ahora de menos, aquí sería más números. Si voy a desarrollar esto, elevado a la 1 no afecta en nada. ¿Ya? También me doy cuenta, 429 entre 1, simplemente había sido 429 nada más. ¿Ya? Muy bien, una vez que ya tengo así en operaciones auxiliares desarrollado pequeñas partes de la expresión, ahora recién reemplazo para no volver a copiar lo mismo y se me alarga, ¿no?, el procedimiento. ¿Ya? Entonces digo, ya, raíz cúbica me va a quedar acá. Raíz cúbica. Todo esto está acá, que es el valor de A, y a mí me han salido 3 nada más. Ahí está, 3. Abajo me ha quedado un décimo como 1 sobre 100. Ahí está. Todas esas raíces se han reducido simplemente a ese valor, ¿verdad? Más esta expresión está acá y me ha quedado como 429. Ahí está. Listo, fíjense, todo esto se ha reducido simplemente a esto, ¿no? Obviamente, debajo de la raya de quebrado hay 2, arriba de la raya de quebrado también tiene que haber 2, ¿verdad? Entonces hay uno imaginario acá. Hacemos canto con canto y medio con medio. Y me quedaría la siguiente expresión. 100 por 3, 300. 1 por 1, 1 no. Dividido entre 1 no va a pasar nada. Entonces va a quedar solamente 300 acá. Más 429. Y aquí me va a quedar raíz cúbica de toda esta expresión. Si sumamos, me va a quedar 300 más 429, 700. Ahí está. ¿Verdad? Me quedaría así. 729. Pero yo veo que mis resultados no es ninguno de estos. Entonces tengo que simplificar y sacar la raíz y me tendría que quedar uno de estos. ¿Ya? Entonces voy a descomponer. Porque con calculadora obviamente esto se puede sacar. Pero muchas veces no tenemos calculadora. Entonces voy a empezar a descomponer para saber cuánto es. ¿Ya? 729. Fíjense, para descomponer yo puedo sumar los dígitos. 7 más 2, 9. 9 más 9, fíjense, me está quedando 18. Ya estoy sumando así por si acaso, ¿no? 729. 7 más 2 más 9 me da 18. Ya, 18.
Si la suma de los dígitos te da un múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3, dice la regla. Ah, ya, 18. Sí, se puede, es múltiplo de 3, 6 por 3 es 18. Entonces quiere decir que se puede dividir entre 3. Entonces, apartecito, yo voy a dividir 729 dividido entre 3. 7. 2 por 3, 6. Al 7, 1. 12. 4 por 3, 12. Al 12, 0. 9. 3 por 3, 9. Ah, ya. Tenía razón la regla. Entonces diré, su tercera de esto es 243. Muy bien, otra vez sumamos los dígitos. 2 más 4, 6 más 3, 9. Ah, ya. Tiene que seguir teniendo terceras, porque es múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces, una vez más voy a dividir eso entre 3 para saber cuánto es su tercera de este valor. ¿Ya? Entonces me va a quedar dividido entre 3. Al 24, 8 por 3, 24. 24 pago. 3, 1 por 3, 3. Al 3, 0. Ah, ya. Tu tercera entonces es 81. Entonces, tercera, 81. A partir de ahí ya es mucho más fácil porque del 81 ya saben, ¿verdad? Tercera sería 27. ¿Ya? Tercera sería 9. Tercera sería 3. Tercera sería 1. La multiplicación también me tiene que dar este mismo valor. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Por 3, 243. Por 3, 729. ¿Ya? Como aquí es a la tercera, ya como aquí es a la tercera, yo debo juntar en grupos de 3 o múltiplos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. Entonces, este 729 también se puede escribir como 3 a la sexta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Muy bien. Este 729 lo voy a escribir como 3 a la sexta. Y lo voy a colocar Zaisen. Para salir hacia afuera, se divide este 6 contra el 3. Recordemos la propiedad. A, m sobre n es como una fracción. M sobre n se divide. ¿Ya? M sobre n. Entonces, dividiendo, me quedaría de la siguiente manera. El 3. Ahora, ¿qué voy a dividir? Este 6 dividido en 3. ¿Ya? 6 dividido entre 3. ¿Ya? De ese resultado, ¿qué me va a quedar? 6 dividido entre 3 es 2. ¿Ya? 3 al cuadrado es 9. Ah, ya, muy bien. Entonces, el resultado de mi solución sería en este caso el inciso D. ¿No? Muy bien, vamos a resolver ahora este ejercicio. ¿Ya? Me dice igual simplificar y yo debo obtener una de estas opciones de respuesta. ¿Ya? Este es un ejercicio interesante. ¿Por qué? Porque hay varias operaciones que si yo no respeto las reglas, no me va a salir prácticamente el resultado. Primero, aquí yo veo que hay que aplicar leyes de exponentes. ¿Ya? Las leyes de exponentes están acá. ¿Ya? Luego, aquí veo que tengo que respetar el orden de las operaciones. Si no respeto, no va a salir el resultado. ¿Cuál es el orden de las operaciones? El orden de las operaciones es, excepto paréntesis, primero se hace el exponente, luego se hace la multiplicación o la división, luego se hace la suma o la resta. ¿Ya? Si yo no respeto este orden de operaciones, entonces no me va a salir el resultado. ¿Ya? Esa es la particularidad del ejercicio. ¿Ya? Bien, entonces comenzaremos por este que es el más largo y el más interesante en este caso. ¿Ya? Bien, ¿cuál se hace primero? Es la pregunta. Aquí ya lo copié. ¿Cuál se hace primero? Si ustedes hacen primero la resta, está mal, porque no están respetando el orden. Aquí dice primero exponente, ¿no? Este paréntesis lo vamos a hacer después. Primero hay que hacer dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces, como no hay exponente dentro del paréntesis, paso. Multiplicación. Primero debe hacer este o este cualquiera. Y después decían las resta.
Ya, entonces eso vamos a hacer. Muy bien, entonces voy a copiar acá y voy a decir, ya, muy bien, entonces 6 por 5. Puedo simplificar o puedo, en este caso, también multiplicar. Yo les recomiendo generalmente hagan la simplificación para que les queden números más pequeños. ¿Ya? La mitad 2 y la mitad 3. Así, números más pequeños. Entonces, como es multiplicación entre estos dos, yo puedo simplificar, ¿no? La mitad 4, perdón, la mitad 2, la mitad 3. Así me queda pequeñito. 3 por 5 me queda 15, así va. 3 por 5 me quedaría como 15. 7 por 2 me quedaría como 14. Fíjense, ya está más bonito, se simplifica. Las de esta no puedo hacer todavía, lo copio nomás. Ahora esta parte voy a hacer. Fíjense, lo que estoy haciendo en realidad es estos dos y estos dos. Primero estoy haciendo la multiplicación o la división. Luego recién voy a hacer las de esta entre ambos, ¿ya? De aquí me ha salido 15 cuartos, ¿no? Ahora de acá. Para multiplicar, no se olviden que tiene que cambiarse de posición. Entonces, copio primero 2 séptimos multiplicado. Este lo voy a hacer con rojito. ¿Por qué? Porque tiene que cambiarse. Hay que tener cuidado. Ya, este 2 tiene que subir arriba y el 1 tiene que bajar abajo. Y todo esto va a ser elevado al cubo. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que he hecho entonces? Primero he multiplicado esto, simplificado, ¿no? La mitad 4, la mitad 3. 3 por 5 me queda 15, 7 por 2 me queda 14. Menos lo he copiado. 2 séptimos dividido. De división se ha cambiado a por. Este 2 sube arriba y el 1 baja abajo. ¿Ya? Y he copiado elevado al cubo. ¿Ya? En el siguiente paso recién voy a hacer esto. No estoy haciendo todavía las de esta, fíjense. Las de esta es en tercer lugar. Entonces, primero se acabó el resultado de este, y luego recién voy a hacer las de este. Pero antes de hacer las de esta, voy a multiplicar. Ya aquí puedo multiplicar. No hay nada que simplificar, pero sí puedo multiplicar. Entonces me quedaría 15, 14, menos 2 por 2, 4. 7 por 1, 7. Elevado al cubo. Fíjense, ya estoy reduciendo de esta expresión a algo más pequeño. Ahora sí, mínimo común múltiplo de estos dos. Yo veo que el 14 contiene al 7, entonces su mínimo es este mismo, el 14, porque se puede, está contenido en el 7, ¿verdad? 2 por 7 es 14, entonces directamente lo anotamos el 14. Si no estuviera contenido, habría que sacar el mínimo como un múltiplo, ¿verdad? O multiplicar si son dos números pequeños, ¿ya? Entonces me quedaría como 14 nada más. 14 voy a dividir a 14 entre 14 a 1. 1 por 15, 15 me quedaría, y aquí quedaría con 15. Menos, ahora 14 dividido entre 7 a 2. 2 por 4 me quedaría 8. Y todo esto elevado al cubo. Otra vez, ¿ya? El mínimo común múltiplo de estos es 14. ¿Por qué es 14? Porque este 14 ya contiene al 7. ¿Ya? Entonces ya no es necesario sacar, directamente lo anotamos como 14. Ahora procedemos a dividir, ¿no? 14 entre 14, 1, 1 por 15, 15, 14 entre 7, a 2, 2 por 4, 8, el signo menos se copia en el 11. 15 menos 8 me va a dar 7 sobre 14 elevado al cubo. Siempre, por favor, simplifiquen. Ya siempre simplifiquen. Si ustedes no van a simplificar, el ejercicio se va a empezar a complicar en el sentido de tener números muy grandes. Uno podría hacer la que 7 al cubo, pero 7 al cubo es grande, 7 por 7 por 7. 14 al cubo, 14 por 14 no es muy grande. Si se puede simplificar, siempre simplifique. ¿Ya? Entonces aquí voy a aprovechar de simplificar séptima 1, séptima 2. Fíjense qué tan fácil se ha convertido, ¿no? Un medio nomás. Ahora, elevar un medio al cubo siempre es más fácil, ¿verdad? Si partimos aplicando la propiedad número 2, este exponente se reparte para el numerador y también para el denominador. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí?
1 al cubo y 2 elevado al cubo. Para el numerador y para el denominador. Ya esto es fácil de hacer, ¿verdad? 1, 2 al cubo es 8. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Fíjense, de toda esta expresión que me ha quedado, he sacado un octavo. Ah, ya. Bonito, ¿no? Bonito. Ahora voy a hacer este de acá de la misma forma. Entonces voy a copiar y voy a decir el siguiente, entonces, el siguiente será un medio. Un medio menos un tercio por un cuarto dividido entre un quinto. Ya, ahí está. Un medio menos un tercio por un cuarto dividido entre un quinto. Un medio por un tercio por un cuarto dividido entre un quinto. ¿Ya? Muy bien, ahora voy a hacer la misma operación. La pregunta es, ¿cuál es primero? ¿Cuál es primero? El que es primero tiene que ser la multiplicación o la división. No se olviden el orden de operaciones. Ya, si no hay exponente, primero multiplicación y luego la división o juntos. Después de 100 viene la suma o la resta. ¿Ya? Entonces, en este caso me quedaría de la siguiente forma. Ya, el 1 medio se queda normal, menos, aquí puedo multiplicar directamente, ¿no? 1 por 1, 1, 3 por 4, 2. Ya, ahora la división. De división voy a cambiar a por, pero entonces en este caso el 5 va a subir arriba y el 1 va a bajar hacia abajo. No se olviden 100, ¿ya? Multiplicamos 1 por 1, 1, 3 por 4, 12. Esta división está cambiando a por, este 5 sube y el 1 baja. Muy bien, ahora voy a seguir todavía en la multiplicación, no se olviden. Tienen que terminar la multiplicación o la división después de 100. El resultado que salga nos restan. ¿Ya? Entonces, el resultado que salga de esos del 100 lo voy a restar con un medio. ¿Ya? Muy bien, me quedaría entonces un medio menos 1 por 5, 5, 12 por 1, 12 me quedaría. ¿Ya? Ahí, a partir de ahí tendría que sacar el mínimo común múltiplo. Bien, entonces terminaremos de simplificar. Fíjense, en este caso tengo el 2 y el 12. En este caso el 12 contiene al 2. Entonces el mínimo común múltiplo será 12 directamente. ¿Ya? Entonces sacamos 12. 12 dividido entre 2 a 6. 6 por 1, 6. 12 entre 12 a 1. 1 por 5, 5. ¿Verdad? 12 el común. 12 entre 2 a 6. 12 entre 2, 6. 6 por 1 a 6. 12 entre 12, 1. 1 por 5, 5. 6 menos 5 será 1 sobre 2. Bien, ya tengo entonces el resultado de esa expresión. Fíjense, he terminado de hacer la multiplicación o la división, luego recién el restado. Ya, ahí está. La resta y el resultado me sale. Este 1 sobre 12, entonces después voy a utilizar, ¿ya? Ahora voy a pasar al siguiente, este de acá. Este de ahí necesito, entonces, 2 menos un quinto. 2 menos un quinto elevado al cuadrado. ¿Ya? Muy bien, como un denominador en este caso es 5 nada más, ¿verdad? Perdón. Aquí se supone que hay 1, ¿no? Me va a quedar entonces 5. 5 entre 1, 5 por 2, 10. Menos 5 entre 5, 1. 1 por 1, 1 nomás. Entonces me va a quedar ahí elevado al cuadrado. Va a ser 10 menos 1, 9. 9 quintos elevado al cuadrado. 9 al cuadrado es 81. 5 al cuadrado es 25. ¿No? Entonces me va a quedar acá 81 sobre 25. ¿Ya? Eso sería el resultado de esa expresión. Ahora vamos a ir al otro miembro, a este de acá, ¿ya? Este igual hay que simplificar, pero yo me doy cuenta que es con exponente negativo,
¿verdad? Como es con exponente negativo, entonces debo aplicar la propiedad número 1, ¿ya? Bien, entonces copiamos y vamos a desarrollar esta expresión que es 3 menos 2 novenos elevado a la menos 1. Muy bien. Primero voy a trabajar dentro del paréntesis para sacar un resultado y luego voy a aplicar el negativo porque todavía no puedo. El común denominador en este caso sería 9. 9 entre 1, 9 por 3, 27. 9 entre 9, 1. 1 por 2, 2 me quedaría, ¿no? Elevado a la menos 1. 27 menos 2 me va a quedar 25 sobre 9 y todo esto elevado a la menos 1. Ahora sí recién puedo esto cambiar de posición, ¿ya? ¿Cómo se aplica el negativo? Este denominador pasa arriba, el numerador baja abajo y este de menos cambia más. Como es 1, no va a pasar nada. Elevado a la 1 va a ser 1 nomás. Entonces me va a quedar acá 9 sobre 25, ¿ya? Esta expresión me quedaría entonces de 9 sobre 25 nada más. 9 sobre 25. Este sube y este baja elevado a la 1. No va a pasar nada. 9 sobre 25. Muy bien, ya tengo de esto. Este de acá me faltaría. Ya, en esta partecita lo vamos a hacer. Esta parte de 5 enteros, un séptimo se hace así. Se multiplica y se suma, ¿ya? Multiplicación y suma, ¿ya? Entonces sería 5 por 7, 35 más 1, 36 sobre 7, ¿ya? Otra vez, se multiplica 5 por 7, 35 más 1, 36 séptimos, 36 séptimos. Muy bien, ya está. Todo ya desarrollado. Ahora procedemos a copiar y a simplificar. Todas estas operaciones auxiliares son necesarias para que no vaya a ser un ejercicio muy largo, ¿verdad? Sino parte por parte voy a ir simplificando. Bien, esto primero voy a copiar. ¿Cuál era ese? Este era, este de acá, ahí está. 2 menos 1 quinto. Elevado al cuadrado me salía 81 sobre 25. Entonces de ahí me saldría simplemente 81 sobre 25. Abajo, este de acá, 3 menos 2 novenos a la menos 1, he sacado 9 sobre 25. 9 sobre 25. Dividido, toda esta expresión elevado al cubo está acá, de ahí he sacado 1/8 nada más. Entonces aquí me sale, ya con la potencia desarrollado todo, me saldría 1/8. En el denominador de esta expresión me sale 1/2, es esto, termina acá. 1 sobre 12. 1 sobre 12. Menos, esto de acá está ahí, 36 séptimos. Como ven, se ha simplificado bastante, ¿verdad? Se ha simplificado bastante. Ahora voy a hacer canto con canto y medio con medio. Ya, repito, ustedes pueden simplificar directo. Cuentan 1, 2, 1, 2. Los 1 se pueden simplificar. Novena 1, novena 81. Los 2 se pueden simplificar. Este con este se simplifica. Así ya copio. Pero esa es una manera de hacer. En mi caso yo estoy más acostumbrado a anotar y después simplificar. Ya es preferencia de cada uno. ¿Ya? En mi caso yo lo voy a copiar. Voy a anotar y aquí lo voy a simplificar, ¿ya? Entonces me quedaría 81 por 25. Ahí está, 81 por 25 y abajo me queda 25 por 9. Y está. Esta de división ahora voy a cambiar a por. Todavía no, en el siguiente paso, ¿ya? Primero desarrollaremos estas expresiones. Canto con canto y medio con medio, ¿ya? Entonces, 12 por 1, 12. 8 por 1, 8, ¿ya? Menos 36 séptimos. Ahora sí voy a simplificar. ¿Cuál puedo simplificar? Estos dos ya los voy a reducir para que así me quede un número más pequeño, ¿ya?
Entonces, este 25 con este 25 puedo anular. Novena 1, novena 9, porque 9 por 9 es 81, ¿ya? Entonces, de todo esto me queda 9 nomás, ¿ya? Y aquí también voy a aprovechar de simplificar para que me quede un número más pequeño, ¿ya? Entonces, sería, la mitad de esto me va a quedar 6, la mitad de esto me va a quedar 4, la mitad me va a quedar 3, la mitad me va a quedar 2, ¿ya? Entonces, me quedaría como 3 medios, ¿ya? Entonces, anotamos esa expresión, ¿ya? Entonces me va a quedar así. De todo esto me está saliendo 9, ¿ya? 9 dividido entre 3 medios menos 36 séptimos. Ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿cuál hago primero aquí? Primero hago las de esta, primero hago la división. Si hago las de esta, mal. ¿Por qué? Porque no estoy respetando el orden de operaciones, ¿ya? Siempre tengan cuidado, por favor, de respetar las reglas de las operaciones, que está acá, orden de operaciones, dice. No, primero es exponente. Si no hay exponente, pasamos a la multiplicación y después viene la suma o la resta. Entonces, primero, yo tengo que simplificar esto. Saco el resultado de ese, de 100 lo voy a restar. Entonces, primero hago es 9. Ese de división voy a cambiar a por. Entonces, ¿qué pasa? Este denominador tiene que pasar arriba y el numerador abajo. Será entonces 2 tercios menos 36 séptimos. ¿Listo? En la multiplicación les recomiendo siempre simplificar para que queden números más pequeños, ¿ya? Simplificando, tercera 1, tercera 3, ¿ya? Entonces 3 por 2 me daría 6, menos 36 séptimos. Ahora sí puedo hacer la resta, ¿ya? Muy bien, se supone que hay 1, primero saco mínimo como un múltiplo, 7. 7 entre 1, 7 por 6, 42, menos 7 por 7, 49. Perdón, 7 entre 7 dividido, 7 entre 7, 1, 1 por 36, 36. Ya estamos, 42 menos 36, 36 al 40 es 4, más 2 son 6. Entonces sería positivo, positivo, signo del mayor, positivo 6 séptimos. Esto ya sería mi resultado. Entonces me fijo en mis opciones de respuesta. 1 séptimo, 0, menos 6 séptimos, 6 séptimos. No, el resultado es el inciso D. Ahí está. Bien, vamos a resolver entonces ahora problemas de fracciones, ¿ya? Ponemos entonces, leemos primero, ¿no? Después de gastar 1/3 de mi dinero, me queda 42 bolivianos. ¿Cuánto tenía? Es la pregunta. Ya vamos a colocar solución. Solución. Yo me doy cuenta que este problema corresponde a fracciones, porque justamente veo aquí fracciones, ¿ya? De ahí puede ser una referencia para que yo me ubique con qué método puedo resolver, ¿ya? No siempre por la fracción, sino por el enunciado también. Ya me está dando una parte y me da la otra parte y me está preguntando el total, ¿ya? Vamos a ver entonces dos formas de poder solucionar, ¿ya? En este caso vamos a poner acá solución 1, ¿ya? Esta solución 1 básicamente es la forma gráfica de poder resolver, ¿ya? Solución 1, la forma gráfica, es decir, haciendo un pequeño esquema, yo puedo resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, como me habla de 1/3, eso quiere decir que son 3 partes, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3 cuadraditos y voy a dibujar justamente esa parte, ¿ya? Ahí está. 1, 2, 3 cuadraditos. 1, 2, 3 cuadraditos. Y ahí está. Es decir, una torta que se parte en 3, ¿verdad? En 3 partes. Ahí está.
De ahí dice que he gastado la tercera parte, ya la tercera parte. Entonces, en todo ejercicio o la forma lógica nos dice que el total está formado por dos partes, ¿ya? El total. Si yo voy a gastar un total, este total siempre se divide en dos partes, ¿ya? En este caso es lo que gasto y lo que me queda, ¿verdad? Si yo voy a sumar esas dos partes, me va a dar el total. O sea, siempre es así, no va a cambiar esto por el ejercicio, o sea, siempre va a ser así. Si gasto una parte, la otra parte será la que me queda o la que no gasto, ¿verdad? Gasto y la que no gasto es la que queda. Si voy a sumar estas dos cantidades, me va a dar siempre el total. Esa es la lógica que me dice, ¿ya? En este caso, justamente me está diciendo lo mismo, ¿ya? Pero en este caso, el total es lo que yo no conozco, ¿verdad? El total en este caso yo no sé. Ya, ahora lo que he gastado, ya lo que he gastado es un tercio de eso justamente, ya un tercio. Obviamente no voy a colocar nada porque va a ser del total. De mi dinero, obviamente está haciendo referencia acá un tercio del total. Y lo que está quedando en este caso es 42 bolivianos. Si yo sumo estas dos partes, entonces me tendría que dar el total, ¿ya? Entonces, con la misma idea, yo voy aquí al gráfico. Ah, ya, he gastado un tercio. Una partecita de acá, yo he gastado. Esa parte que he gastado, ¿cuánto es? Aquí voy a hacer en fracciones y digo, esa parte es un tercio. Del total, no es solito fracción, es del total, ¿ya? Y la otra parte que me queda, entonces eran dos cuadraditos, o sea, dos cuadraditos que me deberían sobrar, o si no lo vamos a hacer este con color azulito, ya con color azulito, entonces me va a quedar así. Esta partecito que está quedando es 42 bolivianos. Ahí está. Entonces, yo sé que cada cuadrado es igual, siempre va a ser así, entonces yo puedo dividir, a ver, 42 dividido entre dos cuadraditos. Este 2 sale de aquí. 1, 2 cuadraditos. ¿Ya? Me va a salir eso a 21. 21 por 2 es 42. Entonces, quiere decir que cada uno de estos valores vale 21, 21 y 21. ¿Ya? Entonces, si la pregunta es el total, entonces yo tengo que sumar simplemente 21 más 21 más 21 o simplemente decir, bueno, el total en este caso sería 21 por 3, que será 63. Ya, ese sería el total. Con eso ya estaría resuelto mi problema, 63 bolivianos. Como ven, es bastante sencillo, ¿verdad? Listo, y digo, bueno, entonces mi solución es el inciso B. Ya está el total, ¿ya? Pero voy a aprovechar el ejercicio de poder también explicar algunas cosas, ¿ya? Primero resolveremos, ¿ya? ¿Cuál sería el otro método? Este es uno de los métodos, así facilito, ¿no? Hacer un pequeño esquema, interpretar el problema y hallar el total. ¿Cuál sería la otra forma de resolver? Es justamente utilizando este mismo esquema, pero podríamos decir tal vez que es el método algebraico, ya el que hemos visto en álgebra para la parte de ecuaciones con una incógnita. Ustedes se deben acordar, ¿no? Los problemas que hicieron, con ecuaciones con una incógnita, con dos incógnitas. Entonces, ese método es justamente el que también nos sirve. En realidad, esto también es parte de ecuaciones, ¿no? Solución 2, entonces. ¿Cuál sería? Sería el algebraico, ¿ya? Porque aquí necesitamos nombrar una variable y hallar esa variable, ¿ya? No nos olvidemos, ¿ya? Que en este caso, para cualquiera de ambos métodos, lo que es de, del y de los representa una multiplicación, ¿ya? Del, de los significa una multiplicación. Esto es equivalente a una multiplicación, ya, una multiplicación. Entonces, eso no nos olvidemos, ya, cada vez que damos la palabra de es una multiplicación, ya, eso es importante que nosotros nos podamos acordar a la hora de resolver los ejercicios. Ya, aquí, por ejemplo, un tercio de mi dinero, un tercio de mi dinero es simplemente un tercio por el total. Ya voy a colocar eso, por el total acá. Ya siempre hacemos referencia a algo, ya, al total. Bien, entonces este método
justamente consiste en eso, ¿ya? ¿Qué es lo que me está pidiendo aquí? Después de gastar un tercio de mi dinero, me queda 42 bolivianos. ¿Cuánto tenía? A mí lo que me está pidiendo es el total, que para mí va a ser X, ¿ya? O puede ser total o colocarle una variable, eso ya depende de cada uno, ¿verdad? Pero a mí me está pidiendo X. X, ¿qué vas a representar? El total, ¿no? El total en bolivianos. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que hallar. Entonces, dice, después de gastar un tercio de mi dinero, ¿cuánto he gastado? Esa es la pregunta. Lo que he gastado, entonces, es un tercio. Un tercio de mi dinero significa del total de mi dinero, obviamente, ¿verdad? Entonces yo puedo colocar aquí y decir, ya he gastado un tercio por el total, por multiplicación, ya aquí es por en realidad, por el total, un tercio por el dinero total, ¿ya? ¿Qué más? Me queda 42 bolivianos, entonces diré, ya, entonces he gastado esto y lo que me está quedando, lo que me queda es simplemente 42 bolivianos, ¿ya? Muy bien, ya tengo todo y la lógica me dice que el total ya es simplemente lo que has gastado más lo que queda tiene que darte el total, ¿verdad? Lo que gastas más lo que queda tiene que darte el total nada más. Ya, entonces simplemente tengo que armar una ecuación con esta expresión. Ya esta es la parte de los datos y yo voy a plantear entonces mi ecuación, ¿ya? Entonces, planteando la ecuación, me va a quedar lo siguiente. Ya si voy a plantear la ecuación, entonces me va a quedar. Ya, lo que he gastado es un tercio de mi dinero. Más lo que me queda, que sería 42 bolivianos, tiene que ser simplemente el total de mi dinero. Pero el total de mi dinero es X. Entonces aquí consiste simplemente en hallar X nada más. Y esto X es fácil de poder hallar, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo traer la X a un lado y el 42 dejarle a un lado, ¿ya? 42 lo dejo acá y este que está sumando va a venir a restar al otro lado. Un tercio de X, ¿ya? Y a partir de aquí ya solamente consiste en hacer operaciones nada más, ¿ya? Operaciones básicas. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 42 lo voy a copiar, no pasa nada. Ya voy a sacar común denominador 3. Ya, y ese común denominador hay que dividir por el denominador, ¿verdad? Y luego se va a ir simplificando, ¿ya? 3 entre 1, entonces, aquí se supone que hay un hito, ¿no? 3 entre 1, 3. Por X, 3X me quedaría menos. 3 entre 3, 1. 1 por X, X no me va a quedar, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos. 3 menos 1 me va a quedar 2. Ya, aquí voy a copiar. Aquí me va a quedar todavía 42. Ahora sí, 3 menos 1 me va a quedar 2. Abajo me queda 3 y el X queda nomás ahí, ¿verdad? Ahora este 3 va a venir a multiplicar al otro lado y este 2 va a venir a dividir. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Ya voy a continuar aquí al ladito. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Este 42 yo lo dejo, ya este 3 va a venir a multiplicar hacia arriba y el 2 tiene que venir a dividir, ¿ya? Y el X ya se queda solito. Esto se llama despeje. Nuevamente repito, ¿qué pasa con este 3? Este 3 está dividiendo, está abajo, tiene que pasar a multiplicar, ya pasa a multiplicar. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir hacia abajo. ¿Ya? Es decir, estamos haciendo en realidad el siguiente proceso. Este que está dividiendo tiene que pasar hacia arriba, ¿ya? Y el 2, que en este caso está dividiendo, perdón, multiplicando, tiene que pasar hacia abajo, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Ya, entonces me quedaría 3 medios. Antes de multiplicar, lo recomendable siempre es simplificar, ¿ya? Para que me quede una expresión más pequeña, ¿ya? Entonces me quedará acá.
La mitad 1 y la mitad me va a quedar 21. ¿Ya? 21 por 3, yo me doy cuenta, es 63. Entonces, por tanto, X es 63 bolivianos. ¿Ya? Aquí parece que este método es más largo, ¿verdad? Pero en realidad es más fácil, solamente que aquí hemos hecho de manera detallada. Ustedes ya lo pueden hacer de manera más directa, saltarse algunos pasos y obviamente llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces, de cualquiera de las dos maneras es conveniente que ustedes hagan. Yo les recomiendo que puedan manejar más este método algebraico porque les va a servir para diferentes tipos de ejercicios. En algunos se puede graficar, así para hacerlo rápido se puede graficar, pero no siempre en todos los ejercicios es fácil la gráfica. Cuando ya son varias fracciones, ya no conviene hacer por este método porque graficar más partes ya se hace un poco más difícil. Entonces es recomendable el método algebraico, pero eso no quiere decir que esto no deben conocer porque así entienden un poco más el ejercicio. Veamos entonces. Ay, perdón, no sé qué hice. Bien, vamos a resolver ahora este ejercicio, ya que es igual de fracciones. Entonces, sacamos los datos, ¿ya? Dice, de un terreno de 500 hectáreas, ¿ya? En este caso ya nos están dando el total del terreno, ¿no? Que sería 500 hectáreas. Ya nos dan el total. Entonces uno diría, bueno, el total entonces del terreno es 500 hectáreas, ¿ya? De esas 500 hectáreas se cultiva 3 sobre 20, ¿ya? 3 sobre 20. De ahí se alquila un décimo y los restantes se vende a 5,000. Bueno, aquí hay un resto aquí, ¿ya? Primero debemos averiguar entonces cuánto es lo que está quedando al final. Y ese final se está vendiendo a 5,000 bolivianos la hectárea. Entonces yo necesito averiguar el terreno restante, ¿ya? Entonces voy a decir lo siguiente. Primero anotamos solución. Solución. Voy a aplicar en este caso el método algebraico, ¿ya? El método algebraico para poder resolver. ¿Ya? Entonces, anotamos los datos que tenemos, ¿ya? El total, en este caso, del terreno, ¿ya? El total del terreno sería de 500 hectáreas, ¿ya? Ahí, 500 hectáreas, ¿ya? De ahí se cultiva 3 sobre 20. De ahí se cultiva 3 sobre 20. Obviamente aquí estamos hablando de quién, del total, ¿no? Eso es obviamente, no puede ser solito 3 sobre 20 nomás, ¿no? 3 sobre 20 hacemos del total. Luego, se alquila. ¿Cuánto se alquila? A ver, vamos a ver. Dice, se alquila un décimo. Obviamente del total, ¿no? Porque no tiene sentido solamente un décimo. Un décimo del total. Y los restantes, aquí hay entonces un resto, ¿ya? Un resto. ¿Ya? Eso debemos hallar. ¿Cuánto será ese resto? ¿Ya? Entonces, como ya tenemos el total, yo puedo hallar ya directamente lo que cultiva, lo que alquila y simplemente hacer una diferencia, ¿ya? Entonces, aquí, 3 sobre 20, 3 sobre 20 por el total. Del significa multiplicación, ¿ya? Por el total, en este caso el total es 500. Entonces siempre es conveniente hacer la simplificación antes de poder multiplicar, ¿ya? Entonces para que sea mucho más fácil, yo puedo hacer este 0 con este 0. Así se convierte en 2 y en 50. Es más fácil hacer así, ¿verdad? Y ahora simplifico el 2 con el 50, ¿ya? La mitad 1 y la mitad de 50 será 25, ¿ya? 25 por 3 me da 75. ¿Ya? Entonces diré, bueno, esto es simplemente 75 hectáreas lo que habría cultivado. ¿Ya?
Ahora, la parte que alquila. A ver, la parte que alquila es 1/10. En este caso no me está diciendo de lo que sobra o de algo, me dice simplemente 1/10. Entonces, eso quiere decir 1/10 del total, ya cuando no me dice nada. Ahora, si es que me aclararía, tendría que decirme 1/10 de lo que sobra o 1/10 de lo que queda. Pero como no me dice nada, asumimos que es del total. 1/10, el total es 500 hectáreas, ¿ya? 500 hectáreas, ahí está. Y hay que simplificar en este caso, ¿no? Siempre es conveniente poder simplificar para que así me dé un valor más pequeño, ¿ya? Como dato, entonces, aquí puedo sacarle décima o si no anular este 0 con este 0, así se convierte en 1 y en 50, ¿no? 1 por 50 simplemente es 50 nada más, entonces aquí es 50 hectáreas, ¿ya? Muy bien, ahí ya tengo. Entonces, si voy a sumar estas dos partes, es decir, todo lo que ha cultivado, alquilado, es todo lo que ha usado. Entonces, todo lo que usó ya sería 75 más 50, ¿verdad? 75 más 50. A ver, 5 más 0, 5, 7 más 5, 12. Sería 125 hectáreas lo que habría usado, ¿ya? Entonces, para el cesto, para hallar el cesto, yo tengo que hacer una diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tenía en total? Ah, ya, entonces para hallar el cesto, yo tendré que hacer, tenía 500 hectáreas. Luego, en todo lo que he usado es 125, ¿verdad? Entonces voy a restar acá. Voy a decir, a ver, 500 menos 125, ¿cuánto será? ¿No? No puedo restar, se convierte en 49, 10 menos 5, 5, 9 menos 2, 7, 4 menos 1, 3. Ah, ya, entonces me sobra 375 hectáreas, ¿ya? Entonces diré 375 hectáreas sobraría, ¿ya? Una vez que hemos hallado el resto, recién vamos a la multiplicación, es decir, al valor que me está dando para poder hallar. La pregunta entonces sería, ¿no? La pregunta del ejercicio sería, ¿y los restantes se vende? Está vendiendo a 5.000 bolivianos la hectárea, ¿ya? Entonces, ¿cuánto cuesta ese terreno restante? Es decir, este terreno restante, ¿cuánto vale? ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer regla de 3. ¿Cuánto era el precio? Dice, la hectárea significa una hectárea, ¿no? Entonces, una hectárea, ya una hectárea, dice que vale 5.000 bolivianos. Una hectárea vale 5.000 bolivianos, ¿verdad? Eso dice, 5.000 bolivianos la hectárea. ¿Cuánto cuesta el terreno restante? Yo tengo 375, entonces tendría que multiplicar por los 500 para sacar el total, ¿verdad? O si no, hacemos una reglita de 3 simple, decimos, bueno, una hectárea vale 5.000 bolivianos. Entonces, ¿cuánto vale 375 hectáreas? Esa es la pregunta, ¿verdad? X. Entonces se multiplica y se divide, ¿no? Es regla de 3, simple nada más. Cruzado siempre multiplicamos, ¿ya? Y con este se divide. Si no quieren hacer regla de 3, ustedes pueden multiplicar, ¿no? ¿Verdad? Ya saben cuántas hectáreas tienen por el precio de cada hectárea y les va a dar el resultado, ¿ya? Entonces me quedaría X igual a 375 hectáreas por 500 bolivianos y todo esto dividido entre una hectárea, perdón, 5.000, ¿no? Gracias, entonces aquí sería 5.000 bolivianos. Entonces sería 5.000 bolivianos y aquí me daría una hectárea. Ya, ahora sí simplificamos. Entonces me va a quedar hectárea con hectárea se van y simplemente me va a quedar eso, ¿no? 375 por 5.000. Hay que multiplicar directamente 375 por 5 nada más. Y los ceros se van a copiar nada más, ¿ya? 375 multiplicado por 5. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 7, 35. 36, 37.
llevo 3. 5 por 3, 15, más 3 me va a quedar 18. Entonces anotamos X igual a 1875. 1, 2, 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. Entonces valdría 1, 2, 3 punto, 1, 2, 3 punto. 1.000.000, ¿no? 1.875.000 bolivianos. A ver, veremos cuál será la respuesta. 1.875.000 bolivianos, entonces será mi respuesta el inciso C. No, esta sería mi respuesta. 1.875.000 bolivianos. Bien, ahora vamos a resolver problemas de porcentajes. ¿Ya? Igual la solución es similar, hay que leer el problema y simplemente se va resolviendo nada más. ¿Ya? Entonces, debe ser para nosotros algo sencillo de poder reconocer los tipos de problemas. Aquí yo me doy cuenta en este caso que este es problema de porcentajes justamente por el porcentaje que me da y por la pregunta. ¿Ya? Dice, si un campesino vende el 35% de sus chanchos y le quedan 260, entonces el número de chanchos que tenía es el total, me está preguntando cuánto es, ¿ya? Entonces la misma lógica que en los anteriores problemas, una parte que vende, que hace algo y la otra parte tiene que ser la que queda. Si sumo ambos, tiene que darme el total, ¿verdad? Esa es la lógica en cualquiera de los problemas. Entonces, ponemos solución. ¿Ya? Solución. Este problema entonces de porcentajes. Ya yo me doy cuenta que claramente es de porcentajes. ¿Ya? Ahora hay también fracciones con porcentajes, ¿no? Y la misma solución tendría. ¿Ya? Entonces, a manera de entender, me hago un pequeño esquema y comprendo primero el problema, ¿no? Me dice, un campesino vende el 35% de sus chanchos. Tiene que haber necesariamente el lenguaje en porcentajes y el lenguaje común. Ya en este caso, si hablamos del lenguaje en porcentajes, tendría que ser el total, ¿ya? El total en este caso va a representar el 100%, si hablamos de porcentajes, ¿ya? Y esto se va a dividir en dos partes, ¿ya? En este caso, una parte que vende podría ser para este caso específico y otra parte que queda. Ya, ahora, ¿cuánto es esa parte? Vamos a ver, ¿ya? Entonces, una parte que vende y otra parte que queda. Si sumo los dos, tiene que darme el 100%, ¿ya? Si hablamos en porcentajes. Dice, vende el 35%, ¿ya? Entonces, será, vende el 35%. Entonces, aquí ponemos 35%. Ahí está, 35% vende. ¿Puedo averiguar lo que queda? Sí, sería simplemente la diferencia, ¿verdad? 100 menos 35 y la diferencia me va a dar lo que queda. Pero por el momento lo voy a dejar solamente lo que me está dando nada más, ¿ya? Entonces sería, un campesino vende el 35% de sus chanchos y le queda 260. Ese 260 ya no es el lenguaje de porcentajes, eso es el lenguaje normal. Ya, entonces, para el otro, aquí el total, en este caso, no sé cuánto será. Aquí tendrá que venir algún valor, ya tiene que venir algún valor. Pero igual, lo mismo, se forma, ¿ya? Una parte que vende, ¿ya? Y otra parte que queda. Entonces, ¿cuánto es la parte que vende? No sé cuánto será. Aquí también falta un valor ahí. ¿Cuánto es la parte que queda? Ah, eso sí sé, 260 bolivianos es lo que queda. Ya, 260 bolivianos. Entonces, el número de chanchos que tenía, ya, aquí me está preguntando por esto. Ya, porque el porcentaje en total siempre conocemos, ¿no? Esa es la pregunta. Yo lo que necesito es justamente, como en regla de tres, ¿no? 1, 2, 3, y hallar el cuarto dato, ¿ya? Si tengo 3 datos, entonces ya necesito hacer la equivalencia. A ver, ¿cuáles datos me servirían? Aquí yo tengo, justamente, ¿no? En la parte que vende, aquí yo tengo 35%,
Ya, aquí tengo la parte que queda 260, aquí tengo el 100%, ya que es el total, ¿no? Entonces no tengo ninguna equivalencia todavía, ¿verdad? Aquí no conozco, aquí tampoco. Tiene que ser o bien conocen vende, vende, queda, queda. Esa sería la equivalencia. O bien el total, total también. En este caso no tengo, pero lo más fácil me conviene hacer esta diferencia, ¿verdad? Así quedo. Así hallo lo que queda. Entonces, queda entre queda ya es una equivalencia, ¿verdad? Tanto en porcentajes como en números. Pero no vayan a mezclar. Cuidado que me digan, ¿no? 35% es 260. No. Lo que vende es 35%. Lo que vende necesitarían averiguar en números. En este caso es más fácil averiguar el porcentaje. ¿Ya? Entonces diré, ya, entonces el porcentaje yo puedo averiguar. ¿Cómo averiguo? Simplemente restando. Es decir, si yo resto 100% menos 35%, puedo averiguar la diferencia, ¿no? Entonces me va a quedar 9, me va a quedar 10 menos 5, 5, 9 menos 3, 6. 65% sería entonces lo que queda, ¿ya? Bien, entonces ese voy a anotar aquí, 65%. Ahora sí tengo dos equivalencias. ¿Ya? ¿Cuáles son las equivalencias? En este caso, las equivalencias que tenemos sería justamente esta parte. Esto que queda en porcentajes con esto que queda en números. ¿Ya? Eso es lo que llamo yo equivalencia. No me vayan a mezclar que vende con lo que queda, ¿no? Tiene que ser queda, queda o bien total y total. Una vez que tengo esto, ya tengo el tercer dato, entonces ya podemos hacer nuestra regla de 3, ¿ya? Entonces diré, 260 bolivianos, ¿ya? Representa el 65%, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es el total? Es la pregunta, ¿no? El total. Ya, ¿cuánto tenía? Es la pregunta, ¿no? El total. Entonces, yo puedo decir, el total está representado por el 100%. Entonces, eso es lo que yo quiero averiguar, ¿ya? Entonces, X me va a quedar 100%. Por si acaso, siempre se multiplica en cruzado, ¿ya? Y con el otro se divide. Es decir, así se multiplica. Y con este necesariamente se divide. ¿Ya? Entonces me va a quedar 100%, ¿ya? Multiplicado por 260, dividido entre 65 por 100. ¿Ya? Entonces, de acá me va a quedar lo siguiente. Simplificando, ¿no? Simplificando, a ver, ¿cuál podemos hallar? 65, quinta sería, ¿no? A ver, quinta hallando me quedaría, a ver, 65, bueno, ¿qué voy a hacer ya? 65 dividido entre 5. Me va a quedar 1 por 5, 5 al 6, 1, 3 por 5, 15. Ahí. Quinta de esto sería 13. Quinta de 100 me va a quedar 20 porque 20 por 5 es 100. Ahora sí, 13, 13. Este 260 yo podría expresar 26 es 13, ¿verdad? 13 y de ahí yo puedo hallar un valor, ¿ya? Porque si no con el otro no me va a dar ninguna expresión, ¿ya? Este 26, ya así como está, yo puedo notar 13 por 20. Ya, 13 por 2 me sale 26, ¿no ves? 260 sería. Entonces, ahora voy a anular el 13 con el 13, ¿ya? Obviamente, si quieren hacer con calculadora, lo pueden hacer, ¿ya? Pero si van a hacer manual, puede ser una forma de hacer eso. 13, 1, 13 de esto, 1 y 20 por 20 me quedaría. Y el resultado entonces va a ser 400, ¿no? 400 bolivianos, entonces sería mi total. Esta entonces sería mi respuesta.